Saludos, amigas, amigos de la radioterapia, una radio digital que está saliendo vía internet desde la República Bolivariana de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. De lunes a sábados, ahí tendremos una cita a las 12 del mediodía con Larry Carrillo LC a través de la radioterapia digital. Si el apagón nos deja, pues el apagón ha estado, Dios mío, ayer decían por las redes sociales, sobre todo en Twitter, que había existido pues un apagón y varios estados habían estado involucrados en el apagón. Nosotros aquí sufrimos apagones todos los días y a cada ratico en el estado Lara se lo vamos diciendo de una buena vez. No sabemos, no tenemos información qué es lo que está pasando pues con el sistema eléctrico nacional, pero mientras llega pues esa información, nosotros saludamos a los hombres y mujeres que están a nivel internacional. Dios mío, ahí tenemos a Rigo en México, allá en Colombia, Nerrito León, en ¿dónde es la otra, chico? En Ecuador, ahí tenemos a Andrés Aguilar y el cantante Andrés Aguilar y su amiga Mari en Venezuela, desplegado por todos lados. La familia Galinde en Colinas, José Félix Rivas, Amito 1, Coro, Varesca, Jorge en Colinas 2, Carmen Medina, José Medina, Noemí Medina y todos los Medina que se atraviesen por allí. Pedro Ortiz, la flamante ganadora de la VC, Nelly Sequera, Nilda Tiña, Victoria Rivero, Francia Araujo, Guillermina, Franci Díaz en la Caruceña y su señora madre, que me dice pues Franci Díaz que su mamá ha estado un poco pues delicada de salud. Bueno, esperamos que se pueda mejorar y que siga mejorando allí. Un abrazo tote entonces. Bueno, también donde en el estado de Yaracuy está Javier Tobar, César Solórzano por allá por el estado Apure, aquí mismo en Pueblo Nuevo Jacqueline Suárez, Dios mío que todavía no tengo información, bueno, todavía no ha comprado el telefonito, el telefonito se le dañó y todavía no lo ha recuperado, así que esperamos pues que Jacqueline Suárez pueda tener pues su telefonito para que siga escuchando la radioterapia digital, se lo vamos diciendo de una vez. Ilsen Orellana también en Aguaví del Roble, años escuchando la radioterapia digital. Publicamos por allí en las redes sociales el tema del programa de hoy, ¿tá? Facilito, el miedo. Ojo, el miedo. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre ese miedo que paraliza. Se lo voy diciendo de una buena vez. Desde hace bastante rato yo vengo hablando sobre la condición del miedo. El miedo, los gobernantes, por ejemplo, vamos a hablar cuando los españoles llegaron pues aquí por primera vez. Cuando llegaron, 1492, sí, no, Dios mío. Llegaron los españoles y llegaron con la cruz y una espada. Te enseñaban la cruz y si tú no aceptabas la cruz, la espada venía, pero Dios mío, con doble filo. Eso hizo que algunos aborígenes pues sintieran miedo de los españoles, eran bárbaros, eran asesinos los que llegaron aquí, los españoles que llegaron aquí eran asesinos, delincuentes, los peores delincuentes que tenía España en aquel entonces lo mandaron a esta parte del mundo. Se los voy diciendo de una vez. Algunos historiadores dicen que Colón no tenía tripulación y entonces los reyes le dijeron, no hay tripulación, no Colón, no te vamos a dar nada. Y entonces Colón dijo, y si me dan los condenados, total, ellos están condenados. Y el rey dijo, Dios mío, Colón, tú sí eres inteligente, llévate esos locos. Y le dio toda esa cuerda de delincuentes peligrosísimos que estaban encerrados en las cárceles porque no valían nada, pues para ellos no valían nada. Y se lo dieron. Así que no es capricho y no es casualidad que aquí hicieran competencias aquellos españoles para abrir los vientres de las mujeres de nuestros aborígenes. No era casualidad, es que eran delincuentes, eran asesinos, estaban deseosos de sangre. Y aquí consiguieron pues, valerse de todo eso y fueron delincuentes los que vinieron para acá pues. Los colonizadores fueron delincuentes. Esa locura, esa barbaridad, esa barbarie con lo que llegaron los españoles, en algunos aborígenes sintieron miedo pues y los paralizó, y el miedo pues en aquel entonces los ayudó a los españoles, ¿verdad? Porque el miedo, a través del miedo los aborígenes fueron sometidos y se sometieron. Y saben lo triste, señoras y señores, cuando tú eres sometido a través del miedo, porque usted pierde los principios. A usted lo humillan, lo patean y el miedo no te hace reaccionar, porque el miedo, ese tipo de miedo, paraliza. No estoy diciendo que sentir miedo, ¿verdad? Porque uno tiene que sentir miedo, uno es ser humano, caso que uno anda por allá, pero tiene que ser un miedo, ese miedo que te avisa, ese miedo que te alerta,
ese miedo que te dice, epa, cuidado, por aquí no, mejor por aquí. Pero ese miedo que te paraliza, ese miedo que te hace esclavo, ese miedo que te hace que te humilles, que pierdas cualquier principio, la moral, la dignidad, ese miedo es el miedo peligroso. Y ese es el miedo que inculcaron aquellos españoles a nuestros aborígenes. No va, pero hubieron otros, hubo otros que no tuvieron ese miedo, ¿verdad? O no se dejaron paralizar por el miedo. Guaycaipuro reunió a los demás caciques y les dijo, bueno, ¿cómo es la cosa? No vamos a dejar matar por estas, y caso que ellos son más hombres que nosotros, vámonos. Y se reunieron, a lo mejor sí tenían miedo, pero un miedo que no les paralizó, un miedo que más bien les decía, es por aquí, vamos por aquí, les ayudó a hacer estrategia para la defensa. Guaycaipuro, claro que tuvo miedo, pero no fue un miedo ese que los paralizaba, no fue un miedo para someterse como esclavos. Sí, señoras y señores, hablemos de Zapata, nadie sabe lo que es Zapata, yo tampoco sé, pero por ahí dicen que fue un guerrero mexicano, en la montaña bajó, fue presidente un ratico, y después dijo, no señor, yo voy a seguir luchando, y las balas enemigas lo atravesaron en una oportunidad. ¿Tenía miedo Zapata? Claro que tenía miedo, pero no fue un miedo ese que los paralizó, no fue un miedo para humillarse, no fue un miedo para esclavizarse. Es más, Zapata dijo en una oportunidad, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Oye, Zapata era un guerrero, Zapata era un guerrero, prefería morir de pie que vivir arrodillado, porque vivir arrodillado es humillarse ante el otro. Eso está pasando dentro del proceso revolucionario. Y yo lo he venido alertando y es muy, pero demasiado peligroso. Nuestro Chávez lo alertaba, porque aquí los adecos y los copellanos gobernaron durante más de 40 años. Y yo siempre digo, no fueron 40 años, o sea, los adecos y copellanos 40 años. Pero yo me vengo en 1830 para acá, la Primera República. O la Tercera República, perdón. De 1830 para acá. Gobernó Páez. Y Páez y el resto de los gobernantes, señoras y señores, para poder mantener la población a raya, gobernaron con la barbarie. Y eso históricamente fue fluyendo hasta llegar un momento en que a la sociedad le inocularon un miedo. Y los adecos y los copellanos afianzaron ese miedo. Y duraron tanto tiempo, señoras y señores, gobernándonos, humillados, serviles, esclavos, nosotros no hacíamos nada. Amén. Cada 5 años íbamos a cambiar al esclavista, y nosotros esclavos. Y gobernaron a través del miedo, ¿saben? Peligroso. Llegó Chávez y nos liberó. Cuando Chávez hizo aquel movimiento cívico-militar, 4 de febrero de 1992, dijimos, Dios mío, despertemos. Llegó un valiente, llegó un héroe. Vamos, y nos quitamos el miedo de encima. O no nos quitamos el miedo de encima, nos echamos el miedo a las espaldas. Y nos fuimos con Chávez, porque Chávez nos despertó. Por eso es que algunos dicen, Bolívar, libertador de naciones, pero Chávez, libertador de conciencias. Libertador de pueblos, Bolívar. Chávez, libertador de conciencias, porque nos despertó y nos dijo, no, sentir miedo, ese miedo no es normal, ese miedo te condena, ese miedo te esclaviza. Y dentro de el gobernante, pues saben eso, que históricamente eso ha venido de alguna manera haciéndose de uso pues de ese miedo para gobernar. Chávez, les digo una cosa, Chávez sintió miedo, claro que sí, pero no fue ese miedo para paralizarlo. Los enemigos terminaron pues asesinándolo. Pero Chávez, no voy a decir que uno muere feliz, no. Nadie quiere morir en esta vida. Pero Chávez murió bajo sus propios términos, bajo su ley. Triste es morir humillado, esclavizado, pateado, por tener el miedo que te esclaviza, el miedo que te paraliza. Chávez decía, un pueblo callado, ¿qué revolución es esa? Chávez nos invitó a no tener ese miedo que nos paralizara. Chávez dijo, el pueblo debe interpelar al gobernante. Nos estaba diciendo, el miedo no puede ser opción en la revolución. No tengamos miedo, sintámonos libres, con la autodeterminación, independientes, para decir y hacer lo que nosotros creamos debamos hacer dentro de la revolución. Chávez decía, vamos, no le tengamos miedo al pueblo, los gobernantes estamos allí para ser interpelados. Fue más grande Chávez cuando dijo,
yo soy un soldado y me pongo a sus órdenes, ustedes manden, ustedes son mi jefe. Así lo mencionó Chávez. Es decir, nos decía, no tengas miedo, pueblo, no tengas miedo, porque si tienes miedo, seguirás esclavizado sin saberlo. Porque nosotros en la Cuarta República, los adecos y copellanos, estábamos esclavizados y no lo sabíamos. Estábamos llevando cuero y no lo sabíamos. Ajá, nos tallaban cada vez que le daba la gana. Y uno decía, ay, esos adecos sí son bonitos, me dio 10 latigazos nada más. Y a ti, ay, a mí me dio 8, me deben 2. Ajá, uno peleaba por los latigazos. Porque el miedo te lleva a ser sometido, Dios mío, a humillarte. A humillarte ante el que tú crees que era poderoso. ¿Por qué ustedes creen que los blancos eran tan poquitos en aquellos años de esclavitud y los negros eran, miles y miles? Eran como 100 blancos y eran miles y miles de negros. No era que el blanco era tan poderoso, era que los negros tenían miedo. El reino de los blancos se basaba en el miedo que tenían los esclavos. No era que los blancos eran más poderosos o eran más fuertes. No. Eran que los negros, la mayoría de los negros, tenían miedo. Ajá, y eso ayudaba a los blancos a tener el gran poder que tenían. No dejemos en revolución, señoras y señores, que el miedo nos paralice, porque entonces el ladrón, el delincuente que está oculto allí dentro del gobierno, ¿verdad?, que hace daño profundo al proceso revolucionario, que te hace daño a ti, entonces vendrá y se justificará con tu miedo. No es que el ladrón y el delincuente son muy malos, o son muy poderosos, no. El problema es el nuestro, que a lo mejor tenemos miedo de enfrentar al malo. El problema nuestro no es el malo, el problema somos los buenos, que no nos atrevemos a hacer nada, porque el miedo nos termina paralizando, el miedo nos termina esclavizando, y en revolución, señoras y señores, no podemos tener miedo. Imagínense ustedes que nuestro fiscal general Tarek William Saab tuviese miedo. Claro que debe tenerlo, es una gran mafia la que se está enfrentando, pero imagínense ustedes que ese miedo lo paralizara y ningún caso pues saliera. No, todo bien, y la gente exigiendo. Imagínense ustedes que Tarek William Saab tuviera miedo de enfrentarse a la gran mafia que en estos momentos se está enfrentando, cuando dicen por aquí, por allá el ladrón de PDVSA, por aquí el ladrón de la CBG, por allá el ladrón de no sé qué, el de gas comunal, el de lácteos, y entonces el fiscal dijera, no, yo no me voy a meter con ellos porque no, yo tengo mucho miedo. Imagínense ustedes eso, imagínense ustedes al presidente Chávez con miedo, con temor. Ay no, si Estados Unidos está bien, no, es que Estados Unidos es muy poderoso, tiene armas nucleares. Ajá, y tiene la bomba atómica también, entonces yo tengo mucho miedo. Imagínense ustedes que Chávez hubiese tenido esa condición. Y mucho menos en revolución. En revolución no podemos tener miedo. En revolución tenemos que decir y hacer lo que creemos debemos decir y hacer, por convicción. Por convicción. Presidente Chávez fue mucho más allá cuando dijo, aquel dirigente que no interpela a su gobernante, ese dirigente es sospechoso. Decía, aquel dirigente que diga que las líneas del partido no se discuten, ese dirigente es sospechoso. Hizo serias advertencias, sendas reflexiones, nuestro gigante Chávez, como para que hoy nosotros podamos sentir miedo. Hay gobernantes, hay ladrones, criminales peligrosos que se basan en tu miedo y huelen tu miedo, y en el momento que usted se paraliza, en ese momento usted pasa a ser un esclavo y a lo mejor ni lo sabe. No dejes que el miedo te paralice. Más bien el miedo debería decirnos a nosotros, vamos a seguir adelante y vamos a hacer estrategia y vamos a hacer las tácticas necesarias para que la revolución siga triunfando. Porque estamos en las puertas, señoras y señores, de un proceso electoral importantísimo, fundamental. Todos son fundamentales los procesos electorales, pero en este 2024 nos estamos jugando Miraflores, nos estamos jugando la revolución. Y por miedo podríamos nosotros estar perdiendo la revolución. Por miedo, porque aquí la ultraderecha, Dios mío, 2014 salió a la calle y nos metimos en nuestras casas. En 2017 hicieron lo mismo, quemaron gente viva, degollaron personas, los dejaron decapitaron y nos dejaron sin cabeza. Y un pueblo asustado. Señoras y señores, el miedo no nos puede llevar a perder el proceso revolucionario. Las verdades hieren, sí, las verdades hieren, pero no podemos permitir que el enemigo con sus mentiras se adueñe de la revolución.
Vamos a enfrentar al enemigo, porque yo lo digo enemigo, otros le dirán adversario. Vamos a enfrentarlo con la verdad. No permitamos que la mentira siga gobernando a través de la revolución, que los enemigos de la revolución vayan a gobernar a través de la mentira. Y cuidado, porque la ultraderecha huele el miedo. Si tienes miedo, perderemos las bondades hermosas que tenemos en revolución, pero también perderemos la libertad, la independencia. Perderemos todos los principios, seremos esclavizados. Chávez hizo un esfuerzo enorme para independizarnos, para que viéramos mucho más allá, como dicen por allí, de las narices, que viéramos el futuro nuestro, de nuestros hijos, 100 años mucho más allá. Pero si el miedo te arropa, tú no vas a ver nada. Bajarás las cabezas y allí estarás esclavizado infinitamente. Que el miedo no nos paralice, pues sigamos luchando por lo que creemos debemos luchar, defendiendo el proceso revolucionario y defendiendo a nuestro gigante Chávez. A Larry Carrillo LC se le acabó el sencillo. Nosotros nos vamos a encontrar en otra oportunidad desde la República Bolivariana de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Recuerden, de lunes a sábado a partir de las 12 del mediodía con tu radioterapia digital. Si tienes algún negocio y quisieras promocionarlo a través de RTD, bienvenidas y bienvenidos, así como lo hizo la gente de Vela Confecciones, los especialistas en bolso, la gente de Mi Punto Key, los especialistas en repostería y pastelería, la gente de productos de limpieza, oye, en Prado de Occidente, el amigo Darwin Adalfio, al mayor y al detal, te espera con los mejores productos a los mejores precios del mercado. Y si tienes un carrito y tienes problemas con los inyectores, llévalo de una vez a Limpieza de Inyectores en La Zamorera, avenida principal de Los Cerrajones, calle 5. Dios mío, utilizamos ultrasonido, tecnología de punta para asegurarnos que ese inyector quede limpiecito. Limpieza de Inyectores entonces en La Zamorera. Nos encontramos en otra oportunidad.